Esto es el camerino, como su nombre lo indica. Por si tenía alguna duda. Si alguien maneja bien el camerino en el teatro de Miami, es Yusnel Suárez. Sí, eso sí es verdad. Yusnel crea un equipo, una camaradería, una conciencia colectiva que constantemente entro al camerino a saludarlo y yo quisiera quedarme aquí. Sé que es importante ir a hacer la obra, pero es que ellos crean una fiesta, una gozadera aquí en el camerino y es porque él, además de ser director, escritor, ha sido el que ha traído unos guiones a este teatro increíbles, ha creado las imágenes tan bellas de cada espectáculo que nos ha llevado a otro nivel, que nos ha sacado las castañas del fuego, como dicen los españoles, porque en los momentos difíciles él ha dicho presente y eso nos ha convertido en buenos amigos. Él es Yusnel Suárez y lo tengo aquí en las Confesiones del Camerino. Gracias, su merced, por estar acá. Gracias, Mari, gracias a ti. Bello. Oye, yo estaba mirando que su merced salió de su ciudad, de su pequeño pueblo, para La Habana, y desde ahí ya llevabas cámara. ¿Ya desde ese momento ya tenías claro lo que iba a hacer tu vida? Sí, desde que era prácticamente un adolescente, siempre, primero me fascinó el mundo de la radio, hice mucho tiempo radio, y después televisión. Y fíjate, teatro llegó en un momento especial, porque yo lo que siempre me interesó fue el audiovisual. Sí. Sí, hice muchos videos musicales, mucha publicidad, mucha televisión. Y de hecho cuando me mudé a Miami... Pero primero pasaste por México. Sí, estuve un tiempo en México en una compañía de publicidad, pero no funcionó. Yo creo que siempre estuvo claro que era una escala para llegar a Miami. Mi abuela siempre tuvo claro que íbamos a terminar en Miami. Pero no era tu propósito quedarte en México, ¿no? No. Nunca. No lo era. Era como una transición. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Como un año. Un año. Muy bien, hice muy buenos amigos y era muy bonito. Vivimos en Yucatán, en Mérida, que es una ciudad muy tranquila, muy bonita, muy limpia. Sí. Y conservo recuerdos muy agradables de la estancia allí. Pero siempre supimos que era como un trampolín para llegar a Miami, ¿no? ¿Y llegaste a Miami en qué año? En el 2009. No hace mucho tampoco. Hace 17 años va a ser este año. Se dice rápido, pero ha sido un tiempo largo, un camino... Fue relativamente, porque para nadie es fácil ese salto, pero relativamente fue fácil ya que tenías tantos amigos acá, Sí. que la comunidad cubana de cierta manera, es lo que vemos nosotros, ¿no? Se abraza. Sí, un día fui a un programa de radio y el presentador casi llorando me dijo el sacrificio. Le dije, no, yo no he vivido nada de eso. Yo puse un pie en Miami y me siento como que viví aquí la vida entera, tengo un sentido de pertenencia espectacular por la ciudad. Y me acogieron siempre muy bien, siempre tuve muchas manos y afortunadamente estoy haciendo lo que me gusta desde que llegué. Ah, qué bien. Sí. ¿Sabes? Tuve esa suerte de siempre involucrarme en el mundo del audiovisual, de la televisión. Hice muchos años televisión y en un momento teatro. Yo había escrito un corto para hacer un audiovisual, un cortometraje, y un amigo actor lo leyó y me dijo, ¿por qué no haces esto en microteatro? Y ahí vino como la chispa esa del teatro. Oye, qué buena esa experiencia del microteatro, todo ese momento que se vivió ahí en los contenedores, que era innovador, pero tú prácticamente te apoderaste de los contenedores, ¿o no? Microteatro fue una escuela maravillosa para mí. Yo estuve casi 3 años en microteatro creando ahí muchos espectáculos y era muy retador porque... todos los meses tenías que estrenar una pieza de teatro breve que generalmente la escribía yo. Gracias a Dios escribí como más de 20 piezas de microteatro que funcionaron muchísimo. Y fue una manera de, no solo de cerrar esa historia en 20 minutos, que es muy difícil. ¿Cierto? O sea, contarla, desarrollarla, de trabajar ese conflicto y darle una solución a nivel dramatúrgico es un reto. Pero también de conocer muchos actores, muchos productores. De ahí viene mi relación con Milko, que dura hasta hoy. Que es nuestro escenógrafo. Sí, uno de mis brazos derechos aquí en el teatro, que me ayuda mucho. Y
y también la relación con muchos actores maravillosos que después se fueron sumando a las obras ya de larga duración. Pero microteatro fue un reto maravilloso que yo agradezco porque fue una escuela en la que aprendí a probar muchas cosas, a probar chistes, soluciones dramatúrgicas, a aprender a dirigir en escena a los actores, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que es para un disco una canción. O sea, en una canción de 3 minutos tú tienes que contar una historia, subirlos, bajarlos, tener un coro, o sea, resolver. Y eso es para... El microteatro es como la publicidad en el mundo audiovisual, que tú tienes en 30 segundos que enganchar al espectador, contarle una historia, emocionarlos, hacerlos reír y vender un producto, ¿no? Es un poco, sí, pero es maravilloso, la verdad. Y me divertí muchísimo. De microteatro salió mi primera obra larga, que fue Uber Sex. Fue una obra que nos divertimos muchísimo. Que ahí fue cuando trabajé por primera vez con Albertico Puyol. Qué cosa maravillosa ese Albertico. Sí, no, Albertico, yo digo que el éxito que he conseguido, que será mucho para algunos o poco para otros, para mí es un camino, siempre es un escalón, un poquito, siempre subiendo. Ha sido porque he tenido el olfato de rodearme de gente maravillosa que ha ido como, tú sabes, dándome la mano a lo largo del camino, ¿no? Esa compañía de actores maravillosos que están todos en mis obras, como Alberto Puyol, como Susana Pérez, ahora todos estos muchachos jóvenes también que son fantásticos, Rachel Cruz. Hiciste Uber Sex, que lo tuviste en varios espacios. Uber Sex fue una pieza de microteatro que funcionó muchísimo. Estuvimos meses en cartelera, porque la gente no paraba de verla. Bueno, recuerdan, los que conocen el proyecto de microteatro, era un contenedor de barco, un contenedor de carga, en el que cabían unas 20 o 30 personas. Hacíamos las funciones a contenedor abierto porque no cabían la gente adentro. Fue un éxito. Y entonces mucha gente me dijo, esto tienes que crecerlo, tienes que hacer una obra larga, y la hicimos. ¿Y ese texto era tuyo? Sí. Sí. Yo escribí esa historia. ¿Y ya habías escrito antes? Había escrito otras piezas de microteatro. Ya. Otras piezas de microteatro. Pero cuando llegó Uber Sex fue como la idea de que había que crecerlo y convertirlo en un teatro de larga duración, que fue lo que pasó después, ¿no? Sí. Que era como la evolución. Que empezó con Uber Sex y después vino todas las otras piezas que empecé a dirigir, como Papa Frito, Burundanga, El Crédito, bueno, Enemigas Íntimas, El Premio Gordo. Sí, pero eso ya fue aquí, ya lo hicimos claro. acá. Sí. Ese paso, yo te recuerdo que eso fue antes de la pandemia, que estuviste aquí haciendo las labores de codirector en Mi Robot Sexual. Mi Robot Sexual, que aportaste una imagen bellísima, estética al escenario, las actrices, todo lo manejaron de una manera magistral. Y luego viene la pandemia y el primero que levantó la mano cuando nos permitieron abrir el teatro, que nos dieron la opción de o mantienen cerrado o lo abren a un 30%. Y tú en ese momento dijiste presente. Yo vi una oportunidad y la tomé. Yo quería hacer teatro y quería probarme, ¿no? Probarte a ti como líder del teatro aquí, del trail y al público, tú sabes, que podía hacerlo y era un reto para mí. Yo creo que fue una oportunidad. O sea, si tú lo ves como que te pasó algo muy bueno, a mí también me pasó algo muy bueno. Muy bueno, nos pasó algo muy bueno. Y era una obra maravillosa también. Sí, es una obra de la que terminamos haciendo 75 funciones. Una parte aquí, otra parte en el Teatro 8 después. Pero fue maravilloso. Papa Frito fue una experiencia fantástica donde aprendí muchas cosas. Cierto. Y trabajar con Héctor, con Rachel. ¿Qué criterios tienes cuando utilizas a un escritor, en este caso argentinos y españoles, que también lo hemos trabajado? ¿Cuál es el criterio que tienes para escoger la pieza? Yo tengo que reírme cuando leo la obra, cuando la leo, cuando entro ahí. Tienen que pasarme cosas, tengo que emocionarme, tengo que leer. Me leo muchas cosas, estoy constantemente leyendo teatro porque ya después que tú llevas unos años y en un teatro como este que tiene una exposición, te van llegando todo el tiempo textos, la gente te está mandando todo el tiempo cosas. Y a veces es feo porque hay cosas que dicen, no, eso no, yo jamás lo voy a subir a escena, pero lo lees y lo lees y lo lees. Pero hay cosas que te las lees y tú dices, ahí hay mucho hueso, ¿sabes? Mucha carne que tú puedes desarrollar, tiene mucho chiste, mucha emoción. Yusnel, ¿qué dificultad tiene? Porque a mí me pasa que me es difícil divertirme con un texto. Cuando lo leo, aunque imagino los personajes, todo, no logro engancharme de esa manera como cuando después ya veo los primeros ensayos o la primera lectura, que digo, miércoles, esto yo no había tenido ese sentido cuando yo lo leí. Es esa cubanización de esos textos, tú lo haces magistralmente, porque una cosa es tener ese texto muy bueno que está triunfando en Colombia, en Argentina, en España, pero otra cosa es esta ciudad que tiene una mezcla de culturas y de acentos
y tú lo logras. ¿Cómo haces para enganchar ese texto a la realidad que vivimos en Miami? Yo creo que hay que conocer un poco al público, imaginar un poco cómo se siente ese público que está sentado ahí, que en este caso, en el caso del trailer, es un público mayoritariamente cubano. Sí. ¿Sabes? Vienen de otras nacionalidades también, que al final se trata de hacer en un lenguaje más latino, ¿no? Pero siempre la cubanía sobresale porque es nuestro público fundamental. Hay mucho, la inmigración cubana es muy grande en la Florida, sobre todo aquí en Miami. De hecho, me gusta mucho que cada vez vienen gente de otros estados, de otras partes del estado, sí. ¿sabes? Viaja muchísima gente, que si de Tallahassee, que si de Naples, que si de Tampa, y hacen un viaje. Sarasota, traen buses. Viajan horas para venir a ver una función, y eso es maravilloso. Pero entender un poco a esa gente y ponerte en el lugar de esa gente, ¿no? Yo trato siempre de sentar gente que conozco, imaginar que están ahí sentados, ¿no? Y cuál es el feedback que ellos me estarían dando y tratar de hacerlos reír, de emocionar, ¿no? Ahora estamos montando una obra que siempre desde que la leí supe que iba a ser una obra muy, muy, muy divertida, pero que ha crecido inmensamente en los ensayos, porque una cosa es el texto tiene que venir ya con una base importante de comedia o de emoción, y después los actores hacen eso, convierten un Transportation en un Lamborghini, ¿sabes? Sí. Lo ejecutan de una manera y vienen los detalles. Y en la escogencia de los actores, porque tú has trabajado con, de verdad, creo que los mejores actores que están en la ciudad, y los que no, y los que faltan aún los tienes en la lista, porque a veces no tenemos los proyectos tan seguidos. Me gustaría poder hacer 20 obras al año para darle trabajo a tantos actores, sobre todo actores cubanos que conozco maravillosos. Debe haber unos 200, 300 actores maravillosos en esta ciudad aquí, que no están en ejercicio, ¿no? Pero yo, con el paso del tiempo, creo que en la balanza pesa tanto que la experiencia sea maravillosa a nivel humano como a nivel profesional. Entonces, me concentro mucho en eso, en saber que voy a vivir un proceso, porque la creatividad viene desde la armonía. Cuando tú estás disfrutando, cuando tú sientes que estás pasándola bien con ese elenco, tú sabes, y llegando a cosas de gente que no tiene complejos, que no tiene maldades, que está queriendo hacer un trabajo profesional, riguroso, hermoso, que siente la necesidad de conquistar al público, pero desde la bondad, desde la tranquilidad, tú sabes. Yo creo que eso es muy importante. Claro, necesitas un oficio, necesitas una pericia. Yo creo que tengo un elenco ahí que me sigue de gente muy valiosa a nivel artístico, que tienen sobre todo una experiencia grande, o sea, ahora mismo la nueva obra con Juliette Cruz, que ha hecho películas, que ha hecho mucho teatro, Roberto San Martín, que viene de todas las series de España, de películas, de una experiencia importante, o gente joven como Van Gogh, Luis Manuel Van Gogh o Laura Treto. ¿Cómo encuentras, por ejemplo, un actor como Van Gogh? ¿Cómo llega a...? Mira, actores como Van Gogh es difícil encontrarlo. Van Gogh es un tipo con una preparación increíble. Cada día me sorprende más. Ahora está haciendo unas cosas a nivel coreográfico en la nueva obra, que es una cosa que hay que quitarse el sombrero, porque está bailando a un nivel de danza contemporánea, una cosa extraordinaria. Lo que va a hacer es extraordinario. Pero hay muchos actores, hay mucha gente que me llama la atención y que a los que quiero darle la oportunidad. ¿Cómo llega? O sea, ¿tú haces una especie de casting o vas y los ves donde se estén presentando? ¿Cómo llegan estos Bueno, yo creo que los actores ellos mismos se van recomendando. Ya una vez que tú tienes creado un grupo, tú sabes, ellos mismos tú preguntas, señora, anda buscando para el personaje tal, alguien con estas características, ¿entiendes? Ahora quiero hacer una obra que es basada en una película cubana muy famosa, que la protagonista es una gorda. Tiene que ser una actriz gorda, necesito una actriz gorda. Si alguien está viendo esto y hay una actriz gorda que canta, que tiene comedia y que es maravillosa, que venga, por favor, que llame. Estás fregado. Y entonces ahí me trabo un poco, porque tú sabes, en una ciudad donde la liposucción es la orden del día, es difícil. Pero exacto, donde los Ozempic se vende más que los pastelitos guayaba del Versalles, es muy difícil. Pero por favor, estoy buscando eso. Pero generalmente esos actores nuevos llegan recomendados por otros, ¿no? No, yo tengo la suerte de trabajar contigo. Yo veo mucho teatro también. Yo veo mucho teatro. Veo mucho teatro. Perfecto, eso es importante. Yo creo que parte de mi aprendizaje también ha venido de eso. Yo voy todos los años a Buenos Aires, que es la capital del teatro en español a nivel mundial. Ni siquiera Madrid o Barcelona, que son ciudades fantásticas, tienen el nivel que tiene Buenos Aires. Es una cosa impresionante. México también un poco, pero Buenos Aires sobre todo. Y me ha enseñado mucho de cómo manejar escénicamente las cosas, ¿no? Buenos Aires es un lugar increíble. Les recomiendo a todo el que hace teatro que vaya a Buenos Aires, una temporada en Buenos Aires les va a cambiar la vida, porque los actores argentinos, los directores argentinos, los dramaturgos tienen un nivel de rigor. O sea, no hay nada que veas allí que esté mal, la verdad. Puede que te guste o no, pero está bien hecho. Mira, yo quería comentarte que al ser yo una actriz extranjera en tu grupo,
Disfruté mucho el proceso, porque claro, esto de los acentos a uno, yo llevo muchos años acá, y escuchar actrices como Airela, a Susana, a mí me resuena y me daba susto pararme en el escenario con estas damas de la actuación cubana. Pero tú nos abrazas, o sea, tú tienes un sentido de compañerismo que yo en ningún otro director lo he visto. Le das la confianza. Tú hiciste un curso que hiciste para brindar esa confianza en el escenario. No, yo creo que el corazón del intérprete, en el caso de los actores, hay que respetarlo, hay que cuidarlo, hay que valorarlo muy bien. Hay directores que tienen una idea muy cerrada de lo que quieren y le funciona probablemente. Yo creo que mi trabajo de dirección es acompañar. Yo te escojo a ti como actriz y entiendo que tú tienes unas características, que tienes unos privilegios, que tienes también tus limitaciones, y con eso trabajo, te acompaño en ese proceso, pero eres tú. O sea, tú estás agarrando un texto y vas a contar una historia que va a pasar a través de tu corazón. Eso siempre va a ser con tu filtro. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Hay gente que se empeñan en cambiarle demasiado la cabeza a la gente, entonces terminan... O sea, yo creo que hay que entender un poco eso. Ahí también está la habilidad de poder seleccionar y decir, esta actriz puede hacer esto. Porque hay actrices que son maravillosas para el drama, hay actrices que tienen una comedia impresionante en el cuerpo, entonces depende de lo que tú vayas buscando. Pero el proceso es acompañar y tú sabes, y creo que siempre lo que te decía, desde la armonía, es que tú logras que la gente se sienta feliz, desinhibida, capaz. Entonces, tú sabes, no desde la presión, tú sabes, ni de una idea cerrada. Tú sabes, a mí una cosa que disfruto mucho, aquí están muchos de la parte técnica del teatro, es que todos ellos aportan. O sea, y a mí me gusta escuchar. Yo tengo una idea muy establecida de lo que quiero en mi cabeza de una obra de teatro. Llego y digo, yo la sueño así. Pero estoy trabajando ahora con un equipo de audiovisuales, por ejemplo, que encabeza Pedro Vázquez, por ejemplo, que es fantástico, o el mismo Milko también y Chamir, que hacen todo el tema de la escenografía, y van proponiendo. Yo lo sueño en mi cabeza de una manera. Y así mismo con los actores o con los técnicos que tú llegas, entonces Pepe te dice esto por acá, y si lo pongo por acá, aquí conecta más, ¿me entiendes? A veces me fajo con él, le digo, no, yo quiero que suene aquí. Yo quiero que suene aquí, cuando digo ahí quiero el ojo, ¿me entiendes? Pero a veces me doy cuenta de que va donde ellos dicen. Entonces, ¿sabes? Es escuchar un poco también y dejar que la gente fluya y creer en esa especialización que trae cada uno. Claro, ¿sabes? de su oficio. Tú empezaste a darle la vuelta a las películas llevándolas al teatro. Empezaste con Los pájaros y nos pusiste en un reto muy importante y le diste un paso a este teatro de tecnificarlo. Claro. Para nosotros fue complicado porque era una pantalla de unas dimensiones. Me acuerdo cuando hicimos la primera lectura de Los pájaros. Yo te había dicho, Mari, la pantalla, no sé qué, y terminó la lectura. Y entonces yo hice todo lo posible porque se entendiera que la pantalla era necesaria. Y cuando terminó la lectura, tú me miraste y me dijiste, sin pantalla no hay obra, ¿verdad? Y yo, no, es muy difícil. Me hiciste una emboscada. Sí, no, pero es que yo creo que estamos compitiendo con un mundo audiovisual muy vertiginoso. Nuestra competencia es con TikTok, con Netflix, ¿sabes? Con esos monstruos de la comunicación, ¿me entiendes? Sí. Entonces tenemos que hacer que la sentada ahí del espectador que está viniendo a pagar un ticket sea espectacular, sea muy entretenida, sea visualmente muy atrayente, ¿sabes? Que la obra te mantenga ahí conectado. Y yo creo que el recurso audiovisual es maravilloso. Ahora, en esta nueva producción del intercambio que estamos preparando, empezamos a manejar una dualidad entre el cine y el teatro, que yo creo que va a ser muy interesante, muy bonito. Hay muchas partes de la obra contadas en la pantalla. Que te permite ir a otro lugar porque te permite hacer cosas que escénicamente no puedes hacer porque no tienes los recursos para hacerlo, ¿entiendes? O el tiempo incluso para contar una cosa que resuelves con una imagen que el actor va a otro lugar, vive otras cosas, o sea, va a ser maravilloso. Créenos que como teatro tú nos has llevado a trabajar de una buena manera, pero nos has puesto unos retos duros. Y estoy por pedir otros más también. Que sea el momento. Tengo uno en la cabeza que Jorge va a llorar. No, corta. Ya Pepe lo sabe porque se lo dije el otro día. Ay, Dios mío. No, te iba a decir, ay, mira, yo porque toqué este tema, Dios mío. Eso de ser arte y parte es muy complicado. Claro. Hablamos de la pantalla, pero también el tema del sonido, de los micrófonos. Claro. Todo ha tenido una mejorar la experiencia técnica es una cosa
Y las personas lo han aprovechado y lo aprecian. Claro. Y lo sabemos, nomás tú entras a Google y ves los reviews que dejan en el teatro de esta obra o en las redes. Pero sobre todo yo de lo que estoy cada vez más contento es que siento que la gente se va del teatro con el corazón tocado. Totalmente. Y lo digo, sí, me emociona profundamente. Por ejemplo, Fresa y Chocolate, que ha sido, yo creo, una cristalización en mi trabajo por muchas cosas, porque claro, hemos aprendido tanto, nos hemos dado tantos golpes, tú sabes, hemos pasado por tantos momentos, pero no deja de emocionarme cada función, ese público de pie, aplaudiendo, devolviendo. Sí. O sea, el haber sentido tantas sensaciones con nosotros es una cosa impresionante. O sea, siento que la gente no sale del teatro con la sensación de sí, me divertí un rato, la pasé, me tomé una cervecita y no sé. No. Siento cosas extraordinarias pasando con las historias que estamos contando. Y creo que eso es el camino. No creo que tú cuentas la historia, el sentimiento cubano. Obviamente los que vivimos en Miami tenemos ese roce día a día. Las experiencias del pueblo cubano tan duras, muchos que llegaron y siguen llegando a esta ciudad en unas condiciones tan difíciles, y ahora que siempre, yo llevo 28 años acá y escucho esto, Cuba está insoportable, no se puede vivir, y resulta que cada año es peor y ahora es peor. Sí. Entonces tú logras narrar de una manera sin llegar a ese melodrama que ya hasta no es creíble para otras nacionalidades, pero tocas el corazón de una manera que los que no somos cubanos entendemos profundamente la situación, y es gracias a tu arte que lo hace de una manera maravillosa. Yo siempre tengo la sensación de que no estoy contando la verdad de Cuba en la dimensión que es, ¿no? Es muy doloroso. Lo que está pasando en Cuba es muy doloroso, pues es un país detenido en el tiempo, es un país que sufre la miseria y la represión de una dictadura desde hace 67 años. Y cuando tú vas a llevar eso al teatro, a veces yo me frustro porque digo, estas calles no son las de La Habana. El otro día una señora que vino a ver la obra profundamente conmovida, llorando, me decía, yo entiendo, porque la obra era muy dura, lo que estaban contando, las escenas eran unas escenas muy dolorosas, que si llegas a poner la basura tal y como está, o sea, la imagen esa tan cruda, si vamos a ese plano periodístico documental de lo que es Cuba en este momento, yo creo que la gente se levantaría y se iría del teatro, ¿no? También hay que tener cuidado con eso porque tú tienes que llevarlos, es un viaje, tú sabes. Entonces, pero sí, retratar la realidad de Cuba es muy difícil. Entonces, hacerlo desde la comedia también es un reto. Claro, porque mezclar esos momentos donde estás riéndote mucho y divirtiéndote mucho y de pronto hacer la transición a la lagrimita que se escapa, yo creo que la música, además creas una música increíble. Pero sobre todo yo quiero celebrar que nosotros somos un país que duele mucho, es un país que está muy mal, pero somos un país también con un brillo, con una luz, con una clase que no se va a apagar nunca. Jamás. Y nosotros aquí en el exilio también tenemos que disfrutar eso. Tenemos que pensar en toda la gloria que nos han dado, desde comediantes como Álvarez Guede, hasta cantantes como Celia Cruz, hasta escritores como Carlos Alberto Montaner, gente maravillosa que ha puesto el nombre de Cuba en un lugar extraordinario, tú sabes, y eso hay que traerlo también y recordar a la gente que no solo somos miseria y pobreza y tú sabes, y sufrimiento, que sí, que hay que tener la esperanza y luchar y que eso se va a acabar y que vamos a hacer pronto el país que nos merecemos, un país próspero, justo, maravilloso, pero también recordarle a la gente que no podemos perder la esencia del pueblo maravilloso, que aunque lamentablemente hemos tenido que salir de nuestro país para lograr la prosperidad y las cosas fantásticas, porque si te fijas, hay cubanos que han logrado cosas extraordinarias. Ahora mismo un cubano es el secretario de Estado de este país, ¿me entiendes? O sea, y así, en muchos métodos. O sea, el dueño de Amazon es de familia cubana, no sé, mucha gente extraordinaria que ha logrado cosas increíbles, ¿no? Artistas sobre todo también. No podemos perder esa cara de Cuba también que me gustaría siempre mostrar, de que somos luz. ¿Hasta dónde va a llegar Fresa y Chocolate? Bueno, cruzando los dedos hasta que el público quiera. Siempre el teatro es una apuesta que tú haces con mucho cariño, pero que siempre tienes el susto en el estómago de que se vendan los tickets, porque sin público no hay teatro. Total. Necesitas que venga la gente sentada ahí, ¿no? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, estamos contando la historia con la piel, con el alma, con el corazón, pero depende de la gente. Así que me gustaría
que se regala la voz. Hemos tenido un boca a boca extraordinario. Ya tenemos muchísimas extraordinario. Ya vamos a pasar las 60 funciones, que me parece una cosa increíble. Sí. Llenas sí, todas. Y sobre todo en esta ciudad donde cada vez es menos, lamentablemente, la oferta cultural. Pero nos gustaría que durara muchísimo, ojalá que meses más. Y la vamos a estar alternando con el intercambio ahora. Yo creo que las dos obras llegarán a estar unos meses más en cartelera. Y preguntarte por el futuro, por obras, o sea, ya dijiste que leías tantas obras que entonces ya tenemos cubierta la cartelera hasta el 2030. Sí, definitivamente. Yo lo sé que sí. Hay una obra maravillosa que me tiene con el corazón estrujado, que espero que en diciembre vea la luz, que también será con un elenco increíble, un musical también súper emocionante, de una familia en Cuba, lo digo, y me erizo. Es de esas obras. El otro día te mandé la sinopsis de la obra porque ya empezamos a proyectarla. Me emocioné. Y yo lloré leyendo la sinopsis de lo que es la obra. Increíble. Pues es una familia que se inventa una realidad en una Cuba que ya no tiene, que espero que tenga una salida, pero ellos inventan una realidad para complacer a su padre moribundo. Yo creo que esa historia va a tocar el corazón de mucha gente. Así es. Y entonces, mientras tanto, seguimos disfrutando del camerino, de la buena onda que tú traes a de los pastelitos guayaba del Versalles, que son parte esencial de verdad, para la armonía en este lugar, porque un actor sin comida no funciona. Hay un amigo que me dice, hay muchas hambres en el mundo, pero el hambre teatral es extraordinaria. Él me dice, el hambre teatral solo es superada por el hambre de los titiriteros. Dice que los titiriteros y los zanqueros tienen un apetito extra, pero verdad que nadie come en el mundo como comemos los actores. Sí, un actor. Pues claro, tú estás trabajando con las emociones, y una es la ansiedad, es el nervio, ¿entiendes? Y coma. ¿Entiendes? Es una escena y una croquetica, ¿entiendes? Es una escena y un pastelito. El camerino tuyo realmente es un restaurante, además, porque tienes unos patrocinios. Y un cafecito. ¿Y qué me dice del café cubano que hace Susana? No. Y ese chocolate, el helado que están poniendo ahora la gente de naranja piña y helado, que no hacía falta, porque al final somos unos descarados. Dice, no, pero para que quede real. Y digo, caballero, pero al final la cucharita, la gente no va a notar, porque yo compré unos helados plásticos y los pusimos, que al final es lo que se ve. Estoy seguro que lo que la gente ve son los plásticos, pero nos agenciamos de una gente que nos trajera los helados para poder comer helado aquí. ¿Y qué me dices? En Enemigas también nos traían comida, arroz con frijoles, de todo. Eso era... Sí. Aquí el pretexto es venir a comer. El pretexto es venir a comer mientras te hacer la obra ya secundario. Oye, Yusnel, gracias. No, gracias siempre. a ti, gracias qué a ti. Felicidad. Gracias a ti. Este teatro es el sueño de esta servidora, pero realmente ha sido el sueño de cientos de artistas, trabajadores, y que le estamos brindando un espacio para vivir a muchísimos. Esto es una fuente de vida. Ustedes han abierto un camino, y hablo de ti, hablo de Jorge, hablo de Juanita, hablo de Pepe, hablo de Carlos, de todo. De Mauricio, que está de cumpleaños. De Mauricio, felicidades, Mauricio. Sí, ojalá algún día llegues a cumplir la edad que aparentas. Hablo de todo el equipo del Trail, que siempre digo que es una casa, que es una familia, que han pasado por mucho, que nadie sabe lo que está detrás. Cuando se abre el telón hay muchas historias difíciles detrás, las hemos vivido, retos constantemente, pero que ustedes han abierto un camino maravilloso para que mucha gente sea feliz sentada en las butacas y encima del escenario, sobre todo haciendo el arte, que es lo que le permite no solo darle comida a su familia, sino también darle comida al alma, ¿no? Así es. Así que gracias por eso, gracias por la oportunidad que me has dado a mí y a tantos actores que me acompañan. Y yo además agradezco a Moraima, que además es tu apoyo, tu brazo derecho. Yo no tanto a Moraima, porque Moraima al final es la que se gasta los cheques que yo cobro aquí. Ella es el soporte. Mi esposa es muy querida, pero muy gastona. Mentira, no es tan gastona. No, mentira, te amo, Moraima, te amo. Gracias, mi rey lindo. No, gracias a ti.